Oye, ¿cómo es que no crecen microorganismos en esta mermelada? Yo sé que existen varias técnicas de esterilización, incluso creo que una de ellas es la de alta presión. ¿Sí? ¿Y cómo se usará? ¿O cuáles son sus aplicaciones? ¿O cómo se ha demostrado? Chispas, pues no conozco del todo, pero sería bueno averiguar sobre eso. Claro, sobre esta técnica de esterilización. La alta presión hidrostática es una técnica empleada desde 1990 en el campo alimentario. Se usa para causar efectos letales y un grado de inactivación a los microorganismos presentes en los alimentos. De esta forma, se le considera una buena alternativa de esterilización y conservación en esta industria. La alta presión hidrostática, también llamada pascalización, presurización o simplemente alta presión, es una tecnología que destaca de los procesos térmicos, ya que estos últimos causan inevitablemente pérdida de nutrientes y sabores en los alimentos. Dentro de las alternativas están los procesos no térmicos y en este caso se considera la presurización como la más viable desde el punto de vista comercial. Además, se afirma que de todos ellos los procesos alternativos o no térmicos, solo se ha demostrado la efectividad de la alta presión hidrostática en la inactivación de microorganismos patógenos presentes en los alimentos, además de inactivar esporas y enzimas. La alta presión hidrostática provoca una activación en los microorganismos presentes en los alimentos, como ya se los decía, pero sin causar una alteración sensorial o en los nutrientes de los mismos. El efecto de la alta presión hidrostática sobre la viabilidad de los microorganismos es una combinación de varias acciones. ¿Cuáles? 1. Modificación de la morfología de la célula microbiana. 2. Desnaturalización de proteínas debido al desdoblamiento de las cadenas peptídicas. Y 3. Alteraciones que afectan la permeabilidad de la membrana celular. Ahora, ¿cuáles son los usos que se les da la presurización en la industria alimentaria? Veamos algunos. Como ya lo decía, uno es la esterilización. ¿Por qué? Porque no modifica el valor nutritivo ni las propiedades organolépticas de los alimentos. Esto se empezó a estudiar desde 1899 por Hay. Él intentaba esterilizar leche mediante este procedimiento, alta presión hidrostática o presurización. Sus trabajos fueron los primeros en demostrar una baja reducción en la población microbiana de este producto al utilizar altas presiones. Otro de los usos también es en la inactivación o activación en su momento de enzimas. Esto para retardar o acelerar procesos enzimáticos como fermentación, maduración y todas aquellas transformaciones que se desee en los alimentos. Otro uso está en el ablandamiento. Se usa para ablandar textura de muchos alimentos, tales como carnes y pescados. Esto porque las altas presiones provocan un cambio en la conformación proteica de los alimentos. Además, se mejora la digestibilidad de las proteínas por parte del consumidor. Otro uso que se le da a la presurización es en la extracción ¿de qué? De pigmentos, de peptinas e incluso de agua. Tras su uso, existen 3 procesos básicos donde se utilizan altas presiones, con o sin modificación de la temperatura. ¿Cuáles son? Bueno, presión isostática en frío, templado y caliente. Cada una se caracteriza por la temperatura que se usa en los procesos de presurización, es decir, se pueden combinar condiciones de presión, temperatura y otras variables que más adelante se les darán a conocer. Pero en la industria alimentaria, la más utilizada es el primero, el proceso de presión isostática en frío.
Ahora, ¿cuáles son las ventajas de la aplicación del método de presurización en la industria alimentaria? Veamos algunos. Aquí tenemos que evita la deformación en los alimentos. ¿Por qué? Porque la presión que se ejerce alrededor de ellos es uniforme e instantánea, es decir, no se producen gradientes de presión. Otra ventaja es que evita el deterioro de nutrientes, tales como vitaminas y otras moléculas de bajo peso molecular responsables del sabor y olor en los alimentos. Otra de las ventajas, como ya les decía, evita pérdida de sabor, de coloración también, además de que no produce residuos y se considera un sistema de energía limpia, lo que genera este método. Seguimos en el campo alimentario. Pues bien, veamos. Alto costo del equipo, aunque este inconveniente es cada vez menos importante porque se están desarrollando equipos cada vez más baratos. Otra de las desventajas es que no es continuo. ¿Qué significa? Debido a los equipos que hoy en día están presentes en el mercado, no se pueden diseñar procesos continuos para una industria y lo que ésta quiere es producir en serie. Otra de las desventajas es que solo se aplica en algunos alimentos, en cuáles no, en frutas y verduras. ¿Y por qué? Porque estos se deformarían al aplicar altas presiones. También otra desventaja es que es una tecnología poco conocida por la sociedad y el consumidor tiene desconfianza al decidir si comprar o no un producto presurizado. El método de presurización más empleado a escala industrial es por compresión indirecta, en el cual, mediante un intensificador, se bombea el medio transmisor o medio presurizador desde un depósito hasta la cámara de presurización, y es ahí donde se hace la presión. Pero veamos este proceso de manera más detallada en la descripción del proceso. Tenemos al alimento, este lo introducimos en un recipiente que está cubierto por una película de alcohol polivinilo. El recipiente se sella y se introduce en la cámara de presurización. La cámara de presurización es llenada por el medio transmisor, que normalmente es agua mezclada con un pequeño porcentaje de aceite como anticorrosivo y lubricante. Después de que la cámara de presurización es llenada, el alimento se somete a presión. La cantidad de presión que vaya a contener este alimento va a variar dependiendo de la temperatura y del tipo de alimento del que estamos manejando. Si vemos como la presión es ejercida uniformemente, es decir, por todos lados, no hay problema con la deformación del recipiente. El medio transmisor, que es el agua, se comprime generalmente un poco, pero esto hace que el proceso sea menos peligroso porque no es tanta la compresión que hace. Finalmente, la cámara de presurización se descomprime y ya se saca nuestro alimento esterilizado. La desventaja que tiene esto es que, como es un proceso discontinuo, es un equipo que está diseñado en procesos discontinuos, pues se tiene que volver a repetir este ciclo. Ya hemos visto esta técnica, bueno, su proceso como algo muy mecánico, pero también nos interesa conocer la técnica de esterilización como control microbiano. Así que las altas presiones hidrostáticas producen un efecto de inactivación en ciertos microorganismos que van a influenciar variables de tratamiento. Estas variables de tratamiento pueden ser la composición del alimento, la temperatura de exposición, la presión, el tipo de microorganismo que estamos hablando y el tiempo que se le dé a dicho proceso. Si observamos en la tabla 2, que es el resultado de múltiples experimentos de muchos autores, refleja el efecto de las altas presiones hidrostáticas en ciertas características fisiológicas de los microorganismos. Básicamente podemos ver que a presiones bajas los microorganismos crecen fácilmente y solamente hay un aumento en la longitud celular o los filamentos, pero esto se debe a que muchos de los microorganismos pueden crecer a presiones bajas y aquellos que crecen de 40 a 50 pues son
microorganismos conocidos como barófilos. Los que son incapaces de crecer a estas presiones, sino de 30 a 40, se conocen como barófagos. Y los que pueden crecer en presiones de 1 a 50 megapascales, estamos hablando de megapascales, se les conocen como eubáricos. Además, existe una fuerte sensibilidad a las altas presiones por los microorganismos gram negativos, seguido de los hongos y las levaduras, los gram positivos y finalmente las esporas, que es un caso difícil de inactivar y erradicar. ¿Por qué se inactivan los microorganismos? La inactivación de los microorganismos por altas presiones hidrostáticas puede darse por múltiples factores. Principalmente ocasionan que hay un incremento en la permeabilidad de la membrana, que muchas de las reacciones que producen energía sean inhibidas, o las enzimas encargadas de procesos esenciales para el desarrollo y producción de la célula pues son desnaturalizadas. Sabemos que a mayores presiones de 300 megapascales las enzimas son desnaturalizadas de manera irreversible. Incluso Esmel y colaboradores realizaron diversos experimentos en los cuales llegaron a resultados muy curiosos. Por ejemplo, evaluaron el efecto que tienen las altas presiones sobre las enzimas encargadas en el proceso de replicación y transcripción del ADN y pudieron observar que las enzimas son inactivadas o su actividad enzimática es reducida, observando una disminución en la síntesis del ADN. Otro ejemplo puede ser la ATPasa, que es una enzima localizada en la capa de fosfolípidos y está vinculada con el transporte activo a través de la membrana. Cuando hay altas presiones, lo que hacen es que la célula sufra daños y entonces esta enzima ya no puede trabajar de manera correcta o no trabaja bien, se desnaturaliza de forma directa o por la dislocación de la membrana. Al no haber esta enzima, no hay quien pueda hidrolizar el ATP. Al no haber ATP, pues el transporte activo de los protones ya no puede darse. El medio se acidifica y finalmente la célula muere. Podemos ver todas estas características de los efectos que hacen las altas presiones en la tabla 3, la sensibilidad que presentan a distintos tiempos y distintas presiones y temperaturas. Si vemos, necesitan mucha presión y muchos de los organismos necesitan de 30 a 60 minutos, de 10 a 60 minutos. Son los tiempos rangos que deben ser sometidos para ser inactivados. Así también, el desarrollo de las bacterias o de distintos microorganismos sí van a depender de estas características que hemos hablado, pero igual hay otros factores como el pH, la composición del medio o la actividad acuosa. Otro caso muy interesante son las esporas, porque son muy difíciles de combatir. Estas requieren grandes combinaciones de presión y de temperatura para que puedan ser inactivadas. Lo que ocasiona la alta presión es que las esporas germinen y la subsecuente presión y temperatura que se está manejando hace que las esporas germinadas pues puedan ser inactivadas y erradicadas y así disminuye la carga bacteriana. Pero pues también la cantidad de presión y temperatura que se le aplique va a depender del tipo de esporas, porque por ejemplo las esporas de los hongos y de las levaduras son mucho más fáciles de inactivar que las esporas bacterianas. En las enzimas o las proteínas, la presión actúa principalmente en los enlaces hidrofóbicos y electrostáticos de la molécula. Las altas presiones hidrostáticas causan la desprotonación de buques cargados, la rotura de puentes iónicos y la de enlaces hidrofóbicos, ocasionando que las enzimas sufran cambios conformacionales y estructurales, principalmente en su sitio activo. Por ejemplo, una de las enzimas más estudiadas son las polifenoloxidasas. Estas enzimas están relacionadas con la oxidación u oscurecimiento de las frutas. Si podemos ver en la tabla 4, muestran las características que reflejan la inactivación o la pérdida de la actividad enzimática en distintas matrices alimentarias sometidas a altas presiones hidrostáticas. Los resultados nos dan que los valores para reducir la actividad enzimática de una enzima a otra varía mucho, y esto es una dificultad para el tratamiento. Se ha comprobado que en zumos de cítricos estos adquieren un sabor más fresco. En el caso de melocotones y peras, por ejemplo, pueden tardar hasta 5 años esterilizados. También, volviendo con las peras,
y kakis, por ejemplo, adquieren una textura más blanda, tienen un sabor más fresco y dulce. En el caso de las mermeladas, estas retienen el sabor y olor de la fruta fresca. Así, se ha probado en muchos alimentos el efecto de la alta presión en la textura, sabor de los alimentos. Por ejemplo, en la industria procesadora de carnes y pescado, también se aprovecha el tratamiento a altas presiones en estos productos, ya que su ablandamiento se logra en tan solo unos pocos minutos. Gómez y colaboradores en 1998 observaron que al someter almidón a altas presiones, este se gelatinizaba. Este cambio en la estructura de este compuesto se podía aplicar en el arroz para cocerlo en tan poco unos minutos. También en 1993, Huber, al someter yogur a 200 y 300 megapascales, este reducía su acidez, por lo que bacterias lácticas no se podían reproducir fácilmente en ese producto. Y así se han hecho muchos experimentos en muchos alimentos y se ha comprobado la eficiencia de las altas presiones. Por ejemplo, se experimentó con arroz y soya. Estos, al someterlos a una presión de 500 megapascales durante 15 minutos, no sufrían alteración en sus propiedades como sabor, olor, pero sí en algunos tubérculos, como las patatas, por ejemplo, se ablandaban. La no alteración de las propiedades organolépticas de los alimentos va a depender de que la presión altere los enlaces covalentes de los compuestos que provocan estas sensaciones, pero claro, los puentes de hidrógenos sí se van a ver alterados. En conclusión, un cambio en las propiedades organolépticas de los alimentos al ser sometidos a altas presiones, incluso su esterilización, que es lo más importante que aquí tratamos, va a depender de muchas variables. ¿Cuál es? El tipo de alimento, la presión a la que se someta, el tiempo expuesto con esa presión y de la temperatura. De esta forma, hemos llegado al final de este tema y vimos que el método de esterilización hoy en día aplicado, pero no en todas las industrias, pues es la presurización. Agradecemos su atención. Esta fue la técnica de alta presión hidrostática. Mi nombre es Liz, gracias por escucharme. Mi nombre es María de Los Ángeles Y nos vemos a la próxima. Adiós, hasta luego. ¡Wow! ¡Qué buen video acabamos de ver en este momento! Sí, qué bueno, qué fortuna que hay gente que sube este tipo de información a la red. Nos es muy útil. Así es, ahora ya sé que mi mermelada pues pasó por un proceso de alta presión. Sí, bueno, pero me compartes, ¿no? Sí.